Vamos a empezar tomando esto y vamos a ver cómo resolvíamos en este caso esta función. Es decir, acá me pide que determine el dominio. Y se acuerdan que el primer caso, o sea, determinar el dominio, ¿sí? Y el primer caso donde teníamos que analizar era cuando en la expresión de la función x estaba como denominador. Si tengo una función racional o si x está en el denominador, x puede tomar, Profe, disculpe, ¿qué punto es? el 19, ¿no? Puede tomar cualquier valor dentro de los reales menos aquellos que anulan, aquellos que hacen cero el denominador. Entonces, habíamos visto, por ejemplo, la función h de x, que es igual a x más 1 sobre x menos 2. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál va a ser el dominio? El denominador. Van a ser todos los reales menos menos el 2. todo lo de x perteneciente a los reales menos o Menos el 2. tal que x, en este caso tal que x sea distinto de 2. O lo habíamos escrito como los reales menos el valor de 2. ¿Por qué no puede tomar el valor de 2? Porque si toma el valor de los 2, entonces el Sería cero. denominador se hace 0. Si x vale 0, Es si lo x que igual a pasó, 2, que estamos haciendo el la 15 2 hace función 0 pasamos al la... 19 directamente. h de x es igual, no importa, después volvemos. 2 más 1 sobre 2 menos 2, me quedaría 3 dividido 0, que no está definida, ¿no? O sea, la división por 0 no existe o no está definida. Por eso sacamos a x igual a 2 del dominio de la función. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, en el segundo caso que yo tengo, es la función 4x sobre x más 1. O sea, yo tengo una f de x que es igual a 4x sobre x más 1. ¿Cuál va a ser el dominio? Todos los reales Todos los reales menos el menos el menos menos uno. 1. Menos el menos 1. Perfecto. Si yo a x le doy el valor de menos 1, arriba me queda menos 4 sobre 0, que no tiene sentido o no está definida. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la primera función, menos 7x más 12? O sea que yo tengo una g de x igual a, esperen que no me la acuerdo, 3x menos 1, 3x menos 1 sobre x cuadrado menos 7x más 12. Para poder determinar el dominio, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a extraer el denominador, vamos a resolver, vamos a encontrar los ceros o raíces y vamos a excluir esos valores del dominio. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es factorizar el polinomio del denominador. ¿Qué es esto? Encontrar aquellos valores que me hacen 0 y escribirlo como un producto de factores. ¿Sí? Encontrar los ceros o raíces y escribir el polinomio
como un producto de factores. Bien, entonces, para determinar los ceros de esa cuadrática, aplico la fórmula resolvente. X1, 2. A ver, si mi polinomio Q de X, llamémosle Q de X, es el polinomio X al cuadrado menos 7X más 12. Busco los valores que me hacen cero el polinomio. X1, 2 igual a menos B, 7, más menos la raíz de B al cuadrado, 49, menos 4 por A por C, sobre 2 por A. 49 menos 48, 1. Raíz de 1, 1. Y entonces me queda que una de las raíces, X1, vale 7 más 1 sobre 2, y la otra de la raíz X2 es 7 menos 1 sobre 2. O sea que me quedaría 8 dividido 2, 4, y 6 dividido 2, 3. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí, profe. No entendí, profe. ¿Cómo? Yo tampoco entendí, profe, disculpe. Quería decir ¿Qué es algo. lo que no entiendo? Cuando tenemos un polinomio en el denominador, hay que factorizarlo, ¿cierto? Claro, sí, sí. Para A poder ver, hacer la función. Raúl. Bien. Raúl o Tomás. Profe, ahora sería que esos dos valores de raíces son los excluyentes del dominio. Claro. Mira ahora qué es lo que voy a escribir acá arriba, ¿no? En el numerador me queda tal cual está, 3x menos 1. Y el denominador, puedo escribirlo en su forma factorizada como x menos 4 por x menos 3. ¿Se acuerdan de esto? Profe, eso sería x menos x1 Sí, por profe. x menos x2, ¿no? Claro, o sea, la función cuadrática, acuérdense en que, teniendo en cuenta de que si yo tengo ax al cuadrado más bx más c, lo podía escribir factorizada como a factor de x menos x1 por x menos x2. ¿Bien? Esto es lo que habíamos visto. Sí. Forma polinómica, forma factorizada. Entonces, ahora yo mirando la expresión de mi función, digo, ¿cuál va a ser el dominio? Todos los reales Todos los menos qué reales. valores me anulan. Menos el Menos 4 qué valores me 4 hacen y el cero. 3. el 3. 4 y el 3. Bien, 3 y 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué la factoricé? Para encontrar aquellos valores que hacen cero, factorizar, porque encontrar los cero, o sea, busco los valores que hacen cero el denominador. Profe, o si no podríamos ¿Estamos de reemplazar acuerdo? cualquiera de las dos raíces en la ecuación original y no tendría que dar 0. Es decir, que tenemos que evitar el 4 y el 3 Es que te va a dar 0. Ya, pues vos acá tenés 3 al cuadrado, 9. Menos 3 por 7, 21. 9 menos 21, menos 12, más 12, 0. ¿Sí? De esta manera busco los valores que me hacen 0 al denominador. ¿Bien? Y recién ahí puedo determinar el dominio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Hay alguna duda allí? No lo entendí mucho, profe. ¿Esa parte me la podría explicar, lo del dominio? A ver, ¿cuál era el dominio? El dominio, o sea, ¿para qué valor iba a estar definida esta función? Permitime una cosa, ¿no? A ver, capaz que no lo entiendas, te voy a poner un ejemplo gráfico, porque Está yo bien. digo, a ver, la función lineal, la recta,
Cualquier recta que yo tenga, el dominio o los valores de x para la cual está definida son todos los reales. ¿Bien? Si yo tuviera una función cuadrática, una parábola, como ser, por ejemplo, no solté la regla, esta cuadrática, el dominio son todos los reales. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora, Disculpe. ¿qué es lo que pasa si yo tengo una función racional? Es decir, donde x está en el denominador. Por ejemplo, la función y igual a 1 sobre x menos 1. ¿Para qué valor no existe esta función? ¿Cuándo x vale 1? Todo el dominio van a ser todos los reales menos el 1. ¿Qué va a pasar en x igual a 1? Habría como una... Te la muestro gráficamente. No. No queda 0. No queda 0. No, digo 1 menos 1. Claro, o sea, si x igual a 1, y no existe. ¿Bien? Significa que no tiene interferencia con el rango de y, que no, profe. O sea, no hablamos de rango, no hablamos de rango. Estoy hablando de qué valores puede tomar x. Cuando hay denominador, x pueden tomar todos los reales, menos aquellos que me anulan el denominador. Por ejemplo, acá el 1 me anula. ¿Por qué? Porque para este valor de x, y no va a existir. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo es la gráfica de esta función? Para x igual a 2, me queda que y vale 1 medio. La gráfica de esta función es algo así. ¿Bien? ¿Cómo dijo ahí, profe? A ver, Y valdría 1. No. A ver, yo le estoy mostrando una gráfica donde para x igual a 1, esta función, para x igual a 1, la función no está definida. Para x igual a 1, la función no existe. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? A ver, habíamos definido el dominio, ¿sí?, como las funciones. ¿Esto vos no tuviste en la primera clase de dominio? ¿No estuviste en la primera clase de dominio? Cuando las funciones vienen dadas por una fórmula matemática, el dominio es el mayor conjunto de valores que puede tomar x tal que y exista. O tal que y sea un número real. ¿Bien? Entonces, fíjate que si yo le doy el valor de 1, acá me queda la división por 0 que y no existe. Entonces, x no puede tomar el valor de 1. Para cualquier otro valor la función va a estar definida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Y en la gráfica van a aparecer Que no entendí muy bien eso. O sea, ¿no lo toma por ser negativo o cómo? ¿Por qué no lee lo que está escrito?
Cuando las funciones vienen dadas por una fórmula matemática, ¿sí? Por ejemplo, como la que está acá subrayada en rojo, ¿no? Esta. Sí. Esa es una fórmula matemática. El dominio es el mayor conjunto de valores que puede tomar X. O sea, todo el conjunto de números que puede tomar X, tal que Y exista o tal que Y sea un número real. Para ello, no puede ser cero el denominador. ¿Sí? A ver, ¿cómo lo podemos escribir? Busco los valores que hacen cero el denominador y los saco del dominio, ¿sí? ¿Ahí está más claro? Sí, más o menos. Y ahora ahí ya lo saqué. El dominio son todos los reales menos el 1. Y acá les cuento qué va a pasar en la gráfica cuando X tome el valor de 1. ¿Sí? La función para Y no existe, para ese valor de X no va a existir. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Bien. Más Valeria. Borremos. Vamos a otro grupo de ejercicios para que reforcemos un poquitito este concepto. Bien, ahora yo tengo este grupo de ejercicio en el práctico. A ver, el m de x, ¿cuál va a ser el dominio? ¿Qué valor anula el polinomio del denominador? X igual a 2. El menos menos 4. 4 igual a 0 para x igual a menos 4 sobre 2 o x igual a menos 2. ¿Bien? 4, profe, no menos 4. 4 sería, profe. 4. 4, perdón. Profe, sería 4. Sí, ahí está. O sea que el dominio son todos los reales menos el valor que me anula el denominador, que es el 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, en el ejercicio de lado, ¿qué valor me anula ese denominador? Ninguno. Menos 2. No. No, ¿qué valor hace 0 y Ninguno. 2? Ninguno. El dominio van a ser todos los reales. ¿Y en el de al lado qué valor me anula el denominador? El menos 4. Menos 4. Entonces son todos los reales menos el menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Este 4. es el primer caso. A ver, pongo otro ejemplo yo. ¿Qué pasa si Y es igual a Yo tendría una pregunta 5? sobre las funciones con atroz o con valor absoluto. Le quería preguntar sobre su formulación. Espera, cuando después, tenga no tiempo. te compliques ahora, espera. Espera, estamos un paso atrás. Chico estudioso. X al cubo menos 4x. Bien. Abajo el polinomio del denominador es q de x igual a x al cubo menos 4x. Cuéntenme cómo lo van a factorizar. ¿Qué vamos a hacer primero para poder factorizarlo? Un factor común X. Si le saco factor común la x, ¿qué me queda? En el primer término me queda, X al cuadrado menos y en el 4. segundo, menos 4. Menos 4. ¿Y acá qué tengo? ¿Qué es Hacemos esto? una Diferencia de cuadrados. profe. Una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados. Y entonces esta diferencia de cuadrados puedo escribirla como el producto de la suma por la resta de las bases. ¿Sí o no? Sí. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí, profe.
¿A qué era igual a cuadrado menos b cuadrado? Era igual al producto de la suma por la resta de la base de los dos cuadrados. ¿Bien? La base A y la base es B. En este caso, la base es X y la base es 2. ¿Bien? Entonces, la expresión de partida es igual a 5 sobre X por X más 2 por X menos 2. ¿Y cuál va a ser el dominio? Serían todos los reales Todos menos los el menos 2 y reales el 2. y el 0. Menos el 0 A y el ver, más a menos ver, a dos. ver, piénsenlo. El 0 menos dominio 2, son todos los reales menos ¿qué valores hacen 0 el denominador? 0. El 0, El el 2 0, y el el menos 2 y el 2. menos 2. Menos 2 y el 2. Bien. A este factor lo hace, si yo te le pongo x igual a 0, 0 por cualquier cosa, 0. ¿Bien? Si le pongo el valor de menos 2 más 2, 0. 0 por cualquier cosa, 0. Entonces el menos 2 lo saco. Y el 2 lo saco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí, profe. cuando x sale como factor común, uno de los 0 raíces es el 0. ¿Estamos de acuerdo ahí? En vez de poner esto, voy a Sí, poner profe. aquello. Acá x igual a 0, x igual a menos 2 y x igual a 2 son los valores que me hacen 0 ese polinomio. Entonces lo saco del dominio. ¿Bien? ¿Ahí está más claro? Más o menos, Sí, profe. profe. ¿Está más claro? Sí, Bien, profe. Sí, borremos. profe, ¿se entendió? Vamos a otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo donde empecemos a ver dónde más vamos a tener problemas. ¿Sí? Cuando, segundo caso, el otro día le dimos un primer caso y ahora un segundo caso para estudiar el dominio. ¿Sí? Si X está como radicando. O debajo de alguna raíz. Raíz de índice par, porque la dispar no hay problema. ¿Bien? El dominio, si X está como radicando, el dominio son todos aquellos valores de X perteneciente a los reales, tal que el radicando sea mayor o igual a 0. ¿Bien? ¿Por qué se da esto? Las raíces, o sea, recordar que la raíz par de un número negativo no pertenece a lo real. ¿Estamos?
Entonces, ¿cuál va a ser el dominio, por ejemplo, antes de tomar esos ejemplos? Tomemos esta función. Igual a la raíz de x. Para mejor interpretación, vamos a escribir el dominio con notación de conjunto. El dominio va a ser todos los x pertenecientes a los reales, tales que el radicando, ¿sí? Que la expresión que yo tenga como radicando sea mayor o igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Si yo voy a hacer la gráfica, me paro en 0, ¿y qué es lo que digo? Los mayores o iguales a 0 son todo esto. Entonces, en notación de intervalo, ¿cómo me va a quedar? Desde 0, cerrado. De 0 hasta infinito. Hasta infinito, perfecto. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa si yo tengo y igual a la raíz de x más 2? ¿Cuál va a ser el dominio? De 0 a más infinito. No, escribimos Desde como 2 conjunto. hasta... Espere. Escribimos como subconjunto. Perdón, tiene razón. X perteneciente a los reales, tales que el radicando sea mayor o igual a 0. Y ahora lo resuelvo. X mayores o iguales, este 2 que está positivo, ¿cómo pasa? Menos 2. Como menos 2. Entonces, si yo voy a hacer la gráfica, va a ir desde menos 2 hasta infinito. ¿Bien? Entonces el dominio va desde menos 2 a infinito. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa si yo a esta función, qué pasa si a x le doy el valor de menos 3? ¿Cómo me queda la raíz? La raíz de menos 3 más 2, la raíz de menos 1 y la raíz par de un número negativo no pertenece a los reales. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? No entendí Si bien yo eso, profe. después- ¿Me lo puede explicar de nuevo? Ay, Dios. A ver, Lo, vos lo fíjate último, una cosa. lo último me... Yo digo que el dominio son todos los x pertenecientes tal que el radicando o lo que está bajo raíz, el radicando sea mayor o igual que 0. De acá despejo x. ¿Qué valores puede tomar x? X solamente puede tomar los mayores o iguales que menos 2. Entonces hago una prueba. Digo, ¿qué pasa si a x le doy el valor de menos 3? O sea, estoy acá fuera del dominio. Ya no serían mayores o iguales que 0. ¿Por qué? Claro, o sea, a mí acordate que el dominio quedamos en que era lo mayor desde menos 2 hasta infinito. Jessy, Sí, profe. fíjate la pizarra. Bien. Entonces, si yo le doy el valor de menos 3 a x y reemplazo en la fórmula, veo que me queda la raíz par de un número negativo que no pertenece a los reales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben cómo va a ser la gráfica de esta función? ¿Saben cómo va a ser la gráfica de esta función? La gráfica de esta función va a ser algo así. Comienza en menos 2 para x igual a menos 2 y vale 0. Para x igual a 0 y vale 2 la raíz de 2. O sea, va a ser un cuernito de este tipo. Solamente va a existir gráfica desde menos 2 hasta infinito. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la gráfica de esa función. Este es el dominio. Desde menos 2 hasta infinito. ¿Bien?
No existe gráfica para los valores más chicos que menos 2. ¿Vamos bien o no? Sí, profe. Sí. Bien. Borramos. Jessy o alguien que pintó la pizarra que la Profe, y en este despinte. caso, el I, ¿qué valor tendría? ¿Cómo el I? A ver. El I es... Mira, vamos con otro ejemplo. Esperá, vamos con otro ejemplo. I igual a la raíz de 5 menos X. ¿Cuál es el dominio? Acuérdate que cuando veo dominio, estoy buscando, ¿sí? Cuando determino, estoy buscando los valores que puede tomar X tal que Y exista. ¿Bien? Entonces, cuando yo hablo del dominio, yo digo el dominio son todos los X pertenecientes a los reales, todos los números pertenecientes a los reales, tal que el radicando 5 menos X sea mayor o igual que 0. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Ahora, Sí, profe. yo separo el 5 menos X mayor o igual que 0 y resuelvo esta desigualdad. Menos X mayores o iguales a menos 5. ¿Qué hago ahora? Multiplico anulado de los miembros por -1, profe, Por y menos cambio el signo 1. de desigualdad. Y me queda entonces X, me queda el 5. Y como multipliqué por un número negativo, se invierte la desigualdad. ¿Bien? ¿Cómo, ¿Estamos de profe? ¿Lo acuerdo? puede volver a repetir, por favor? A ver, despejo el 5 que está positivo, pasa negativo. Para eliminar el menos, multiplico ambos lados de la desigualdad por menos 1. Entonces me queda menos X por menos 1, X. Menos 5 por menos 1, 5. Ah, ya entendí, profe. Multiplico, ¿no? Por menos 1. Pero cuando yo multiplico por un número negativo, se invierte la desigualdad. Gráficamente, me dice que son los menores o iguales que 5. Entonces, me paro en 5, los menores o iguales son aquellos. ¿Cuál va a ser el dominio entonces? Menos infinito hasta 5 cerrado, profe. Bien, hasta 5 cerrado. ¿Quieren que le muestre cómo es la gráfica de esa función? Sí, La profe. gráfica de esa función va a empezar en 5, 3, 4, 5, y va a ser un cuernito tal cual lo que venimos, pero va a estar al revés. Entonces va a existir solamente gráfica para esos valores de X. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Profe, entonces I sería cualquier valor de I, solamente que tal que I exista nada más. O sea, acá estamos determinando, estoy buscando qué valores puede tomar X. ¿Estamos de acuerdo? No importa qué valores tome I. Acá en este caso, ¿cuál es el rango según la gráfica? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué valor está tomando I? De 0 a más infinito. Desde 0 tomándolo hasta más infinito, porque esto va a crecer despacito, pero va a seguir creciendo. ¿Estamos de acuerdo? Va a ir creciendo despacito, pero va a seguir creciendo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Se borró toda una línea. Sí, profe. Bien. Profe, Sí, si ese menos 5, ¿no? O sea, la que acabo de graficar. ¿En sí. qué punto del eje Y corta, también corta en 5? No, porque voy a decir para X igual a 0, me Sí. corta en raíz de 5. Ah, gracias, profe. ¿Sí?
Bien. ¿Hasta acá vamos bien o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Borremos y vamos a poner otro ejemplo. Ya más complicado, obviamente, ¿no? ¿Qué pasa si y es igual a la raíz de x más 3 más la raíz de 1 menos x? Cuéntenme cómo será que podemos poner el dominio. Es una sola función, ¿no? Esto es una única función llamada y. ¿Cuál es el dominio? Todos los x pertenecientes a los reales, tales que lo que pase. Tales que x sean distintos de -3, No. sean Es el segundo caso, X más ¿no? 3. Que x Mayor más o 3 igual que sea 3. mayor o igual a 0. Y a la mayor o vez igual que 1 menos x sea mayor o 1 igual a menos 0. x igual a... ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Bien. Por la primera desigualdad, x más 3 mayor o igual a 0 son los x mayores o iguales a menos 3. ¿Bien? Sí. Gráficamente, los x mayores o iguales a menos 3 van a ir desde menos 3 hasta infinito. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Por la segunda desigualdad, 1 menos x mayores o iguales a 0, menos x mayores o iguales a menos 1, o x menores o iguales a 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, si son los menores o iguales que 1, son todos estos que están acá. ¿Cuál va a ser el dominio de mi función? Menos 3 a 1. cerrado. Desde... Infinito. De menos De 3 menos. a 1. No. El dominio son los valores los de reales. x que cumplen con las dos condiciones. Bien, ¿y cuáles son los x que cumplen con las dos condiciones? Desde menos 3 hasta 1. ¿Bien o no? Entonces el dominio va a ir desde menos 3 hasta 1. La intersección entre los dos conjuntos. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí, profe. Profe. Bien. No hay dudas con esto. Ahora, ¿qué pasa si no hubiera tenido, a ver, una función de este tipo? A ver. Vamos con y igual a la raíz de x y más o menos, no importa, la raíz de menos 1 menos x. ¿Cuál es el dominio por extensión? Todos los x pertenecientes a los reales, tal x que lo que pase.
X sea mayor o igual a 0. A 0 y a la vez Que menos 1 menos 1 sea menos X mayor o igual a 0. sea mayor o igual a 0. ¿Bien? Ahora, de la segunda, porque la primera ya está prácticamente resuelta, menos 1 menos X mayor o igual a 0, me queda menos X mayores o iguales a 1. Este que está negativo pasa a positivo, ¿sí? Y ahora si multiplico por... ¿Ah? Quedaría X menor o igual a menos 1. A menos 1. Menos 1. Bien. Y entonces, a ver, por la primera condición, X me da mayores o iguales que 0. Bien, la primera condición. Me paro en 0, los mayores o iguales son estos. Por la segunda condición, X menores que menos 1. Menores o iguales que menos 1. ¿Cuál es el dominio? Menos infinito menos hasta menos infinito 1 hasta cerrado, menos unión de infinito, 0 menos 1. cerrada infinito. No te Voy a volver acá al lado y voy a escribir esto, la intersección. ¿Dónde se juntan? En ningún lado. En ningún lado. En ningún lado. Ah, no se juntan. Existe. El dominio, o sea, no existe valor de X, no existe valor de X tal que cumpla con las dos condiciones. Bien, pongamos un ejemplo. ¿Qué pasa, para que vean esto, ¿no? ¿Qué pasa si X es igual a 2, a un número? ¿Cuánto va a valer Y? Y que es la raíz de X más la raíz de menos 1 menos X. Si X vale 2, que pertenece a este lugar, y me queda la raíz de 2 más la raíz de menos 1 menos 2. O sea, la raíz de 2 más la raíz de menos 3, que no pertenece a los reales. Entonces Y, por lo tanto, Y no pertenece a los reales. ¿Estamos de acuerdo? Profe, disculpe, entonces un dominio yo nunca lo puedo escribir como una unión. No, unión no, es intersección de conjuntos, ¿no? Ah, bien, profe. Gracias. Es la intersección de los dos conjuntos. ¿Está claro ahí o no? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Bien. ¿Puedo borrar? Profe, Sí. yo tenía una pregunta. En el ejercicio anterior, ¿de dónde sale el menos 1 ese que multiplica? O sea, No vos entendí esa parte. multiplicás por menos 1, porque vos estás buscando los X, los valores de X, y no menos X, ¿no? O sea, vos tenés que aislar X, ¿no? Acá en este, multipliqué por menos 1, ¿no? Yo estoy buscando los valores de X, no de menos X. Vamos con otro, a ver. ¿Qué pasa si yo ahora tengo Y igual a la raíz de X más 2 sobre X por X menos 1? ¿Sí? Combino los dos casos
donde tengo que estudiar, que analizar el dominio. Bien. Por la condición de la raíz, ¿qué tiene que pasar? X más ¿Cómo 2 tiene que ser el radicando? igual a Que sea 0. mayor o igual. Mayor Mayor o igual a Mayor o igual a 0. menos 2. Y acá, ¿cómo tiene que ser el denominador? Tiene que ser distinto de 0. Todos los reales. Ah, Distinto de 0. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. Entonces, ¿cómo lo vamos a expresar al dominio? Todos los X pertenecientes a los reales, tales que, ¿qué es lo que pase? Dale, ¿qué es lo que Que pase? sean Que X más 2 sea... X más 2 se igual igual que o menos 2. Menos 2 que sea 0. mayor o igual. A 0. Y a la vez, ¿qué más tiene que pasar? Todos los reales Sea menos más distinto de 1. 0 y de 1. Ah, Y X distinto de 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el radicando mayor o igual que 0. Y el denominador, ¿sí? Saco los valores que anulan el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Por la primera parte, X mayores o iguales a menos 2. ¿Bien? Entonces, me paro en menos 2. Me paro en menos 2. No mayores o iguales a menos 2. Pero X no puede tomar el valor de 0 y no puede tomar el valor de 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí en el 0 y el 1? Quedarían como puntos vacíos. Punto vacío. Punto Bien. vacío, profe. Entonces, ¿cuál es el dominio por extensión o por intervalo? Desde menos 2 cerrado hasta 0 sin tomarlo. No, algo más fácil. Infinito. Desde menos 2 hasta infinito. Menos El Menos el 0 0 y y el el 1. 1. el 0 y el 0 y 1. 1. Entre llave el 0 y el 1. ¿Bien? ¿Está claro ahí? Sí, profe. Bien, borremos. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. bien. Y ahora entonces nos vamos con un ejemplo donde yo tenga ahí igual a la raíz de X menos 3 sobre X más 3 sobre X cuadrado menos 2, no, menos 4. Menos 4 por X por la raíz de 5 menos X. Profe, A ver, disculpe, sí, no había entendido, o sea, yo cuando tengo una raíz en el numerador, también tengo que analizar qué valores me anulan a la raíz, porque yo pensé que solo tenía que analizar cuando la raíz estaba en el denominador. no. Vos tenés que ver para qué valores va a existir la raíz, ¿no? O sea, tal que el radicando, lo que esté adentro, ¿cómo me tiene que dar para que exista la raíz? ¿Cómo me Mayor tiene o que igual dar a 0. radicando? Mayor a 0. Mayor o igual a 0
en el numerador. Ahora el primer ejercicio que le pongo raíz en el denominador. ¿Qué es lo que pasa si la raíz está en el denominador? ¿Puede tomar el valor de 0? No. Sí, sí, mayor. No existe la Solamente razón. puede ser mayor a 0. Ojo. Bien. Solo puede ser mayor que 0. En cambio, el numerador puede tomar el valor de 0. Porque 0 dividido cualquier cosa, 0. Bien. Y como hay factores acá, esto tiene que ser distinto de 0. Distinto de el denominador, distinto de 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir por extensión? Primero, ¿yo cómo puedo escribirla a la función? Como la raíz de x más 3 arriba. ¿Y cómo se factoriza esa diferencia La cuadrada? milagro, boludo. X más 2 por Qué dramática la hija de X menos niña, es 2 una pelotudo, por es una X. piña, no veía Taguara y realmente es una piña, a ¿Qué ver. Apaga el pasa? micro. Apaga el micro, amigo. Apaga el micro ahí. Bien. ¿Cuál es el dominio? Por extensión. Todos los X pertenecientes a los reales, tales que, ¿qué es lo que pase? X más 3 tiene que ser mayor. X más 3 mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Y a la vez, X distinto de 2 y menos 2. X distinto de más menos 2. Y a la vez, ¿qué más? Cuidado con este. De 0. Distinto de 0. Distinto de 0. Y a la vez, ¿qué más tiene que cumplir? 5. 5 menos X 5 menos mayor a X igual o mayor que 0. Mayor nada más. Cuidado ahí, ojo. Ah, cierto, ¿Sí? cierto. Disculpa. Bien. Entonces, por la primera condición, X tiene que ser mayor o igual a menos 3. ¿Bien? Mayores o iguales a menos 3. Hasta ahí vamos bien. Ahora, X no puede tomar el valor ni de menos 2, lo saco con punto vacío, ni el valor de 2, punto vacío. ¿Bien? Y X no puede tomar el valor de 0. Y por la última de las condiciones, menos X mayores que menos 5, o si multiplico por menos 1, me queda X menores que 5. Solamente menores que 5. Los X menores que 5. Entonces, ¿dónde se superponen los rayados? ¿Cuál va a ser el dominio? Dominio de Desde menos 3. Desde menos 3 hasta, Hasta 5. sin tomarlo, menos qué valores de X. Menos 2. Menos 2, 0. 0 y 2. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Eso es un ejercicio complicado. ¿Bien? Eso es lo más complicado que vamos a ver, chicos. ¿Bien? Profe, si hacemos otro estaría bueno. Y veamos a ver qué mano teníamos en el práctico. No, en el práctico están todos muy sencillos, ¿no? Uno de parcial.
Demasiado sencillo. Ese que hicimos de parcial. ¿Este? Claro. Porque miren esto, o sea, ya después de ver ese, uno del Está un poquito práctico. complicado. ¿Cómo? Claro, o sea, parece complicado, pero en cierto punto no es tan complicado que digamos. Y no, porque miren, Entonces por lo tengo que ejemplo, poner el muy... del práctico. Machete. El del práctico es este. Díganme, ¿cuál es, por ejemplo, cuál es el dominio, cómo va a ser el dominio en la primera función? Todo lo X perteneciente a los reales tal que ¿qué pase? X más 1 Que X más mayor 1 o igual que X. Sí. Mayor, Sea mayor o igual que Mayor o cero. igual que Mayor o igual a 0. y, Va, que 0. y, X distinto de 0. Y claro, nada más. Sí, distinto. no, ¿y qué valor me anula el X al cuadrado? El 0. ¿Sí? O sea, radicando mayor que 0, radicando mayor que 0 y denominador distinto de 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. El profe no entendía ahí. ¿Qué es lo que no entendiste? Este distinto de 0, ¿por qué? Y porque me hace 0 el denominador, no 0 al cuadrado es 0 y no va a existir la función. No va a existir y. ¿Sí? Entonces, X mayores o iguales a menos 1, por lo tanto, la gráfica de este va a ser los mayores o iguales a menos 1 menos el 0. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo pongo al dominio por extensión? Va a ir desde menos 1 De menos hasta 1 infinito, hasta el infinito Menos 0. menos 0. el 0. ¿Estamos? Sí, profe. En el segundo caso, ¿cómo vamos a escribir el dominio Profe, por disculpe. extensión? ¿Sí? Vio que en el radicando yo tengo que poner que sea mayor o igual que 0 y después el denominador distinto de 0. Sí. Ahí estaría como contradiciéndose, digamos, porque me dice que yo tiene que ser mayor o igual a 0. Ahí tendría que poner que X solo sea mayor a menos 1. O sea, no mayor o igual a porque menos el 1. numerador puede... No. Lo que pasa es que el numerador puede tomar el valor de 0. 0 dividido un número es 0. Lo que no puedo tener es un número dividido 0 que no existe. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se le permite tomar el mayor o igual a 0. Arriba puedes valer 0. Lo que no puede valer es abajo 0. ¿Bien? Bien, profe, gracias. Ah, ok, profe. Todo lo de X perteneciente a los reales, tales que, vamos acá en el segundo. ¿Qué X pasa más en el 1. segundo? X más 1 X mayor o igual a... Mayor o X igual a más 0. 0, sí. A ver, mayor o igual a 0. ¿Y qué tiene que pasar con el denominador? Y a la vez... Es distinto de 0. ¿Y en el denominador qué tiene que pasar? Mayor a 0. 2 menos Solamente X. ser 2 mayor menos que X 0. mayor a 0. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, X mayores o iguales a menos 1, o menos X mayores que menos 2, o X menores que 2. ¿Bien? Que menor que 2. Lo grafico mayores o iguales que menos 1. Desde acá para allá, mayores o iguales. Y si este 0, 1, 2. Y los menores que 2 son estos otros. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio? Profe, De menos 1 si a le 2. da el denominador hicieron radical, ya no sería mayor o igual
que 0, sino solamente sería mayor que 0 nada más, ¿no? Si está en el denominador solamente puede tomar el valor de mayor que 0, no puede tomar el valor de 0, porque está en el denominador, ¿bien? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Disculpe, profe, ¿podría hacer la pantalla un poco más a la izquierda? Me gustaría sacar una captura de eso. A ver qué dice. Espera que yo me copié algo en algún lado. ¿Ahí está bien? Sí. Listo, muchas gracias. Es que estaba prestando Bien. atención y olvidé sacarlo. Y el último me dice que f de x es la raíz de x más la raíz de x más 6. Entonces, en este caso, ¿cómo va a ser? Como las dos raíces están en el numerador, a este, ¿qué se le pide? Que sea mayor o igual a 0. Y esto que sea mayor o igual que 0. O sea, el dominio van a ser aquellos valores que cumplen con las dos condiciones. O sea, x perteneciente a los reales, tal que x sea mayor o igual a 0 y x más 6 sea mayor o igual a 0. O sea, tiene que cumplir con las dos condiciones. X mayores o iguales a menos 6 en este caso. Por lo tanto, los X mayores o iguales a 0 son estos X. ¿Bien? Y los X mayores o iguales a menos 6 son estos X. ¿Dónde se van a superponer los rayados? ¿Cuál va a ser el dominio? Los X mayores o iguales a 0. Mayores iguales a 0. De 0 hasta infinito. Bien, si yo tomo cualquier número entre 0 e infinito, ¿iba a existir? Sí. Si yo le pongo 1, raíz de 1 existe. Sí. ¿Y raíz de 7 existe? También. Sí, profesor. Bien. Esa es la idea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda con Profe, esto de ejercicio? ¿al menos 6 no lo toma? Sí. Profe, ¿por qué al menos 6 no lo toma? Esa me Sí, pregunta. no, espera. Porque no hay Acordate que es la intersección de los dos conjuntos. Acá lo toma por una de las condiciones, ¿sí? Pero los X que verifican las dos condiciones van a ser, porque ahí se superponen los rayados, desde 0 a infinito. Es donde se superponen los rayados, ¿estamos de acuerdo? ¿Bien? Sí, profe. Sí, Ok, profe. ¿Hay alguna duda, chicos, con esto? No. Bien. ¿Qué otra duda había del práctico que no lo hayamos hecho? Bien. Vamos con Lo de la clase de esta mañana. Pasa que no puedo entrar a la clase esta mañana si no termino la de hoy. O sea, nosotros vamos un poquito atrasados con respecto a la teoría. ¿Qué vieron en la teoría? Función valor absoluto. Ya están bien avanzados, ¿no? Sí, Bien. función pues sí, por trozo. Valor Funciona por parte, absoluto. por trozo. ¿Esto lo Valor absoluto hicieron? también. ¿Esto lo hicieron, chicos? No, Creo que No, profe. Ahí lo No, mencionó el profe. profe en la clase anterior. Explique. Ahora, en el inciso 16 me dice, dibuje una función que sea creciente de menos infinito hasta menos 4.
¿Cuál es la definición de creciente? Hola. De menos a más. I don't remember. Y que la función crece de derecha a derecha. Una función era creciente si y solo si para todo x1 y x2 perteneciente al dominio se verifica que la imagen, o sea, esta función va a ser creciente. Bueno, pongamos esa recta. Esta función es creciente si para todo x1 y x2 perteneciente al dominio, su imagen f de x2 y f de x1, o sea, ¿es creciente? Sí. Para todo x1 y x2 perteneciente al dominio y x1 menor que x2, se verifica que f de x1 es menor a f de x2. ¿Sí? Esa es la definición. Una función es creciente. Una función es creciente si solo si pasa esto. Gráficamente, yo veo que a medida una función va a ser creciente, si a medida que avanza o x toma valores más grandes, la función sube, crece. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Sí. Sí, profe. En ese caso, o sea, el que usted dijo no es menor o igual. Bueno, si la profe le dio con el menor o igual, ponemos menor o igual. ¿Sí? En el caso Claro, de porque ser la otra decreciente. Claro, ese es el otro estrictamente creciente. Todo depende de un poco la bibliografía, ¿no? Esta función, por ejemplo, es decreciente, porque para todo x1, x2 que yo tome, x1 y x2, este valor es su imagen y es f de x1, y este valor es su imagen y es f de x2, ¿sí? Entonces, es decreciente, sí, para todo x1 y x2 perteneciente al dominio, si x1 es menor que x2, fíjense en que x1 está a la izquierda y x2 a la derecha, entonces f de x1 es mayor o igual a f de x2. Y yo veo que mi función cae. ¿Estamos de acuerdo? Otra gráfica de una función decreciente sería, por ejemplo, la exponencial decreciente, una gráfica, algo de este tipo. Ahí va. A medida que avanzo en X, yo veo que la función cae. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora hago una pregunta. Yo tengo esta parábola. ¿Sí? Supongamos que tengo la gráfica de una parábola. Vamos con esta. Y acá vale 2. Dígame, ¿para qué valores de X? ¿Para qué valores de X la función crece? De 2 a más infinito. Más infinito. De 2 tomándolo Entonces, a más. ¿lo toma el 2 o no lo toma? No lo toma. No. ¿No lo toma, profe? No. Entonces, el intervalo de crecimiento va a ir desde 2 sin tomarlo hasta infinito. O sea, crece de acá hasta infinito. Acá crece. ¿Bien? Y decrece
¿Para qué valores de X? ¿Para qué valores de X? La función decrece. De menos infinito De a menos Infinito hasta el 2. tomándolo. Bien. Entonces, cae desde acá. Apaga el Intervalo. micro. Micrófono. El micro, por favor. Desde menos infinito hasta 2 sin tomarlo, ¿bien? En el 2, la función no crece ni decrece. En x igual a 2, la función no crece ni decrece. ¿Bien? Entonces, en ninguno de los dos intervalos lo va a tomar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí, profe, gente. Profe puede poner Bueno. para que saquemos Ahora nos captura. vamos. Sí, porque quería también, iba a decir lo mismo, profe. ¿Ahí está o no? Es que lo tapan muy la, lejos. Ahí. Ahora sí, profe. Bien, borremos. Ay, no, no borremos. Yo quería hacer el inciso del práctico, donde me decía, dibuja una función que sea creciente de menos infinito hasta menos 4. ¿Y por qué puntualicé recién? Estos son intervalos de X, ¿sí? Intervalos de X. ¿Estamos de acuerdo? Este y este. Todos son intervalos de X donde la función crece o decrece. Me dice, dibujo una curva que sea creciente de menos infinito hasta menos 4. O sea, ahí va a crecer. Yo puedo hacer que crezca, que crezca de menos infinito hasta menos 4. Y desde 2 a infinito. Desde 2 a infinito que crezca. no, profe. ¿Ah? Pero no tiene que ser curva. Esperá. Ahora que decrezca de menos 4 hasta menos 2. Oh, hay un dato que no vi. Esperen. Que decrezca de menos 4 hasta 2. Corte al eje de la X en el punto de coordenada 1, 0. Y en el punto de coordenada 2, 3, 4, 5, 0. ¿Bien? Tiene que pasar por estos puntos. Y en el eje de la Y en el punto 0, 1. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. a ver, voy a trazar una línea auxiliar acá abajo, donde voy a marcar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Me dice que hasta acá, hasta este valor crece. De menos 4 hasta 2 decrece. Y desde 2 hasta infinito crece. Está bien, ustedes dijeron, pues, tengo que marcar una curva. Chicos, una de las cosas que quiero que vean acá es que como me dieron las intersecciones con los ejes, no puedo pasar la gráfica por ningún otro punto que los dados. ¿Sí? Es decir, si desde menos 4 hasta 2 cae, yo puedo tomar una gráfica, por ejemplo, que venga cayendo, pase por 1 y caiga hasta acá. ¿Bien? Decrece. ¿Decrece en ese intervalo? Sí. ¿Bien? Acá puedo cambiarlo, puedo hacerlo como una curva hasta ahí. Ahora empieza a crecer y tiene que pasar por 5.
entonces la puedo crecer y que pase por 5 y se vaya. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe, ¿decreciente o creciente? Sí, profe. Hasta acá cae. Y de acá empieza a subir, crece. Crece. O sea, Y que hasta el ahora, 2 decrece. ¿cómo? ¿Hasta el 2 decrece o cómo, profe? Hasta el 2 decrece. Fíjate que decrece en -4 hasta 2. Pero profe le pide que creciente desde el -4 hasta el 2. ¿Cómo? Decreciente Está bien, de está -4 decreciendo de hasta 2. -4 hasta 2. ¿Está bien? Bien. Y ahora me dice que crece en el intervalo menos infinito, -4, pero no vuelve a cortar al eje de la X. Entonces la puedo hacer crecer así hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? No vuelve a cortar porque me dieron solamente esa intersección. ¿Bien? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Bien. En el ejercicio 17, ¿cuándo una función era par? Una función que era par si es simétrica ¿a qué? ¿Al eje Y? Bien. Una función es par, ¿sí? Una función par es simétrica al eje Y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para dibujar la parte par? Vamos a copiarla para un lado del eje y para el otro igual. Eso es todo. ¿Sí? Y una función, o sea, algebraicamente una función es par si f de x es igual a f de menos x. ¿Bien? Pero es simétrica al eje Y. Y una función era impar si f de x es igual a menos f de menos x. Y una función es impar si ¿qué? Si es simétrica, ¿a dónde? Al origen de coordenada. ¿Bien? Es decir, yo necesito que sea impar, acá la voy a dar vuelta y la voy a repetir hacia abajo. ¿Bien? La voy a hacer un espejo hacia abajo. Y fíjense en que para x igual a 1, para x igual a 1, y veo que vale 2. Y para x igual a menos 1, y va a valer menos 2. Es verdad que sí. Es verdad que si tomo el elemento opuesto del dominio, menos 1, la función me queda cambiada de signo o y queda cambiado de signo. Hola. ¿Cómo dijo, profe? Es No entendí, profe. es verdad que si tomo el opuesto de x, la y está cambiada de signo. Sí, Para x igual a 1 y vale 2. Para x igual a menos 1 y vale menos 2. sí, profe. Entonces, esta función es impar. ¿Bien? Sí, Esta es la profe. gráfica de una impar. Y esta es la gráfica de una par. Sí. Cuéntenme, ¿qué pasó? Nada. Nada. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. A ver, algunas funciones que sean impares, las funciones pares justamente son aquellas que están elevadas a una potencia par y que, por ejemplo, cuidado, no todas, ¿no? No todas. Por ejemplo, la parábola
y igual a x al cuadrado. Es par, es simétrica al eje de las y. ¿Esta? Sí. Sí, profe. Sí. ¿Qué pasa si yo tengo una x a la cuarta, por ejemplo, que es más así? Esta es una y igual a x a la cuarta. ¿Es Yo digo que sí, simétrica sí. al eje de la y? Sí. Yo digo que sí. ¿Y qué pasa con una cúbica? La cúbica es una S de este tipo. ¿Es simétrica al origen? Para un lado y para el otro el origen No, es igual. Fue asimétrica, ¿no? Sí, Es impar, ¿qué no? es impar. Este es impar. Bien. Y estas son gráficas de funciones pares. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Gente, siendo las 8:10, ¿nos vamos? No. Sí. Sí. Mañana tienen clase con el profe Nico. Ah, Ok, ¿Sí? profe. bueno. Y empiezan Gracias, el profe. práctico 1, terminó, empiezan el práctico 2. Empiecen ustedes solo el práctico 2 para ir avanzando, ¿sí? Bueno, No me pues, la conté. Bien, gente, nos Profe, vemos. ¿puede Chao, profe.